La majestuosa villa se alzaba en las afueras de Valencia, como un guardián eterno, vigilando todos los acontecimientos que tenían lugar en este mundo. Era la encarnación de la riqueza y el poder. Las ventanas de cristal reflejaban la luz del sol, y los enormes muros de piedra conservaban su aspecto majestuoso y frío, independientemente de la hora del día. Todo en esta villa era perfecto, desde los adornos dorados de las puertas hasta los arbustos y callejones perfectamente recortados. Pero a pesar de la perfección exterior, había una atmósfera fría dentro de estos muros, donde incluso el aire parecía congelado, como en un espacio cerrado. Detrás de todo este exquisito esplendor, había un hombre, Mijaíl Románov. Era un hombre verdaderamente grande, dotado de poder, dinero e influencia. Su nombre era conocido en todo Valencia, y no solo en esta ciudad. Su voz se oía en las altas esferas. Su opinión contaba. Estaba acostumbrado a que sus deseos y exigencias se cumplieran sin preguntas ni vacilaciones. En su mundo no había lugar para la debilidad, los errores o la vulnerabilidad. Su vida era una lucha por la perfección, y ese era su credo. Y, por amargo que fuera, estaba dispuesto a subordinar a su familia a todo. Ante todo, a su hija, Olga. Olga Romanovna, acostumbrada desde niña a normas estrictas y estándares elevados, creció bajo su implacable presión. Su vida estaba estrictamente programada. Hacía tiempo que había aprendido a ocultar sus verdaderos sentimientos y deseos, prefiriendo contentarse con lo que se le permitía. Olga era tan bella como un ideal representado en las mejores obras de arte. Su pelo rubio, pulcramente arreglado como una cascada de hebras plateadas, caía suavemente sobre sus hombros, y sus profundos ojos azules brillaban como un cielo despejado a mediodía. Pero todo esto no era más que una fachada. En realidad, Olga era rehén de su belleza, de su posición, de la imagen que su padre le había impuesto. Desde que tenía uso de razón, su padre siempre había encontrado una excusa para resaltar sus defectos. No se trataba solo de los interminables comentarios sobre su aspecto, su postura, sino también de su insatisfacción con su comportamiento. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, cada una de sus miradas. Tienes que ser perfecta, Olia. ¿Cómo quieres que te vean si no sabes cuidar de ti misma? Estas palabras sonaban en su cabeza como el eco de un viejo fondo melódico antaño favorito. Así, paso a paso, Olga se fue convirtiendo en una persona que perdía sus sueños y deseos por complacer a su estricto e inflexible padre. Sin embargo, había un rincón en su vida donde podía sentirse libre, donde no había opiniones ni juicios estrictos. Ese rincón se llamaba el jardín. Era un mundo en el que podía aislarse de todo, esconderse entre el verdor, bajo las copas de viejos robles, respirar el aire cargado de olor a flores y frescor. En el jardín encontraba un silencio, una paz que nunca había sentido en ningún otro lugar. El jardín era su cobijo, su refugio de un mundo que le parecía ajeno. Fue en este jardín, entre el rocío de la madrugada, donde Olga se fijó en él por primera vez. Leonid era el jardinero de la familia Romanov, un hombre cuyas manos siempre estaban en la tierra y cuyo rostro resplandecía de calidez y diligencia. Era tan sencillo como la tierra misma, pero había algo increíble en su sencillez. No era como los demás. No tenía miedo de decirle la verdad. No se avergonzaba de llamarla por su nombre. No se avergonzaba de mirarla a los ojos como hacían los demás. Olga le observaba a menudo desde la ventana mientras trabajaba, y aunque nunca se atrevía a acercarse,
Su mirada no se apartaba de su figura. Le fascinaba su calma, la seguridad de sus movimientos y la forma en que cuidaba de cada planta como si fuera una parte de sí mismo. No se apresuraba, no alborotaba, se limitaba a ser. Todo parecía tan natural en su presencia que Olga empezó a olvidarse de su mundo, un mundo en el que se sentía constantemente al borde de un ataque de nervios, donde todo estaba calculado y calibrado hasta el último detalle. Un día, sentada en un viejo banco de madera, con un libro en las manos, Olga no se dio cuenta de que Leonid se acercaba a ella cargado con un saco de abono. La miró, sonrió levemente y le dijo en voz baja: «Buenos días, joven Olga». Olga levantó la vista, sorprendida, y respondió con un poco de vergüenza: «Buenos días, Leonid». Esta breve conversación fue el primer paso en el camino que ella había evitado durante tanto tiempo: la comunicación con él. Cada día las conversaciones eran más y más naturales, y en ellas Olga sintió por primera vez que la escuchaban. Leonid le habló de su infancia, de cómo siempre había amado la tierra, de cómo era algo vivo y real para él. Sus palabras resonaron en su alma, porque ella, como él, había sentido durante mucho tiempo que le faltaba algo real, vivo, humano. Cuando hablaba de plantas, sus ojos brillaban, y Olga empezó a notar cómo sus propias preocupaciones y ansiedades desaparecían cuando estaba cerca de él. Él no la juzgaba por sus defectos, no la veía como la imagen que su padre había creado de ella. La veía como Olga, una mujer sencilla, viva, real, y ese era el único consuelo que ella podía encontrar en este mundo sin vida. Pero este rincón del mundo estaba amenazado. Mijaíl Romanov, como siempre, no podía dejar de notar que su hija empezaba a pasar cada vez más tiempo en el jardín. Un día, sentado en su despacho, los observó a través de la ventana mientras Olga y Leonid reían juntos, hablando. Su rostro se ensombreció y su corazón se apretó con resentimiento. No podía permitir que ella se relacionara con alguien que no estuviera a su altura. A sus ojos, Leonid no era más que un simple sirviente que no tenía derecho a invadir su mundo. Cada día que pasaba, los ojos de Mijaíl sobre su hija se hacían más insistentes y sus intenciones cada vez más evidentes. No podía permitirse perder el control. Finalmente, decidiría hablar con Olga y exponerle todo lo que pensaba. Pero ese momento ya no sería tan fácil para ella. Después de todo, lo que sentía era algo más que simpatía. Era su primera elección real en la vida, y no podía desprenderse de ella tan fácilmente. Mijaíl Romanov, como siempre, era el primero en darse cuenta de los más mínimos cambios en su familia. Conocía todos los movimientos de Olga, sabía cómo se comportaba, incluso las más pequeñas fluctuaciones de su estado de ánimo. Estaba acostumbrado a controlar su vida hasta el más mínimo detalle, y lo que había ocurrido en las últimas semanas no podía pasarle desapercibido. Todos los días, cuando se retiraba a su estudio, la observaba atentamente mientras pasaba tiempo en el jardín, cada vez con más frecuencia y durante períodos cada vez más largos. Y no podía evitar darse cuenta de que entre Olga y Leonid había algo más que una simple conversación sobre flores y plantas. No era consciente de que en el corazón de su hija había surgido el amor, y aunque no podía entenderlo ni aceptarlo, una cosa tenía clara: era inaceptable. Leonid no era más que un jardinero, un simple jornalero cuya función era simplemente mantener el jardín en buen estado. No podía permitirse ser más que un simple sirviente, y su relación con Olga era tan inaceptable
que Mijaíl no podía ni imaginar cómo podía justificarse. Una mañana, cuando Olga volvió a salir al jardín, Mijaíl decidió que había llegado el momento. Sabía que si no intervenía ahora, pronto perdería el control no solo de su tiempo, sino también de sus sentimientos. No podía permitir que fuera tan vulnerable y mucho menos que se enamorara de alguien que no estaba a su nivel. Era su hija, y nadie tenía derecho a arrebatársela. La siguió por la ventana, viéndola sentada en su banco favorito, apoyada en los reposabrazos y absorta en la lectura de un libro. Leonid trabajaba cerca, como siempre, y aunque no había nada evidente entre ellos, Mijaíl se dio cuenta de lo a menudo que hablaban y de cómo Olga parecía florecer en su presencia. Eso bastó para que Mijaíl decidiera hablar con su hija. No se permitió dudar. Entró en el jardín. Sus pasos sobre el camino empedrado sonaban firmes y decididos. Olga, como todas las pocas veces que había estado aquí, levantó la vista y se encontró con su fría mirada. La tristeza de su rostro no pasó desapercibida y sintió cómo aumentaba la tensión en el ambiente. Olga, dijo con su voz grave, que no solía dejar lugar a discusiones. Veo que vuelves a pasar mucho tiempo aquí, con este hombre. Su corazón se aceleró. Sabía que había llegado el momento que tanto temía. No podía ignorar que su padre ya se había dado cuenta. Sabía cómo se sentía. Sabía más de lo que a ella le hubiera gustado. Solo son palabras, padre, contestó Olga, tratando de parecer segura de sí misma, pero había cierta ansiedad en su voz. Quería proteger su pequeño secreto, pero se dio cuenta de que su fuerza no era suficiente para ello. Mijaíl se acercó, con el rostro frío como una piedra. La miraba como un niño que no se da cuenta de la gravedad de lo que está pasando. ¿No ves cómo te dejas engañar?, dijo con un ligero desprecio en la voz. ¿No es más que un estúpido empleado, y tú pierdes el tiempo con este hombre? ¿Crees que no afectará a tu futuro? Olga sintió que se le apretaba el interior. Su padre siempre había sabido hablar de tal manera que nublaba todas sus dudas y le hacía creer que solo él tenía razón. Pero su corazón, y con él su mente, se resistían. Ya no podía permitirse estar bajo su control. No creo que le pase nada, dijo, pero ya había más determinación en su voz. Es un hombre sencillo, sí, pero tiene virtudes que muchos otros no tienen. No me juzga por lo que soy. Mijaíl no esperaba una respuesta así. Guardó silencio un momento, digiriendo sus palabras. Pero pronto su rostro volvió a endurecerse y pronunció su inevitable amenaza. No permitiré que sigas relacionándote con él. No puedes permitirte echar a perder tu vida, tu reputación, juntándote con ese jardinero. Si insistes, no podré apoyarte más, Olga. Haré que te resulte difícil verle incluso en la puerta de tu casa. Sus palabras le dolieron en el corazón, pero no podía permitirse ceder. Quiso gritar, defenderse, defender lo que sentía, pero la presencia malévola de su poder y autoridad en su alma la contuvo. Sentía que si no encontraba la fuerza para resistir, lo perdería todo. No puedo vivir como tú quieres que viva, dijo al fin, con voz llena de determinación. No puedo vivir solo para complacerte. A Mijaíl le sorprendió su respuesta. Estaba acostumbrado a que sus decisiones se tomaran siempre como ley. Su ira empezó a crecer y sus ojos se volvieron cada vez más fríos. ¿De verdad quieres dejarlo todo por ese hombre? Su voz sonaba como una amenaza. Es un error del que te arrepentirás el resto de tu vida, Olga. Aún no te das cuenta de a qué te llevará. Su mente daba vueltas, pero una voz interior le susurraba que debía resistirse. Y en ese momento,
Olga tomó una decisión que lo cambiaría todo. Sabía que no sería una elección fácil. No sabía qué hacer a continuación, pero sabía que no podía seguir escondiéndose de sí misma. No podía dejar que su padre decidiera por ella lo que debía hacer. No puedo someterme, dijo, apretando los labios con determinación. Seguiré comunicándome con Leónidas, y si no estás de acuerdo, estás en tu derecho. Pero no viviré según tus reglas. Mijaíl miró en silencio a su hija, y en su mirada destelló fastidio, pero también algo de ansiedad. No sabía qué hacer. Todo lo que creía correcto había empezado a desmoronarse de repente, pero su orgullo no le permitiría echarse atrás. «De acuerdo», dijo con gélida determinación, «tomarás tu decisión. Pero recuerda, Olga, tu vida será difícil si sigues por este camino». Con estas palabras, Mijaíl dio media vuelta y se marchó, dejando a Olga de pie en el jardín, llena de ansiedad y amargura. Sabía que tendría que atenerse a las consecuencias, pero en ese momento su determinación era más fuerte que nunca. El tiempo, como siempre, fue implacable. Los días se volvían cada vez más grises, llenos de un pesado silencio que Olga sentía con especial intensidad. Cada mañana, cuando se levantaba de la cama, sentía que esa atmósfera de control y expectación pesaba sobre ella. Mijaíl no dejaba de observar todos sus movimientos, y a pesar de su determinación de no obedecer, cada vez le resultaba más difícil encontrar fuerzas para resistirse a su poder. Cada mirada, cada gesto, cada conversación con Leonid eran cada vez más arriesgados. Su corazón se debatía. Se dio cuenta de que su amor por Leonid era algo más que un mero capricho o un apego fascinante. Era algo más que eso, algo que no podía desecharse de su vida como algo innecesario. Él era para ella lo que ella no había podido ser para sí misma durante tanto tiempo. Real y vivo. No la veía como lo que su padre quería que fuera, sino como un ser humano, con sus sueños, miedos, debilidades y fortalezas. Leonid había sido una revelación para ella, y ahora no podía olvidarle sin más. Pero Mijaíl no se rindió. Después de su última conversación, que acabó en amenaza y fría hostilidad, se volvió aún más insistente. Prohibió categóricamente a Olga ver a Leonid e inventó maneras de crear obstáculos entre ellos. Uno a uno, fueron desapareciendo los momentos en que podían ser ellos mismos en el jardín, lejos del tenso ambiente de la casa. Todo cambió el día que Olga llegó al jardín y descubrió que Leonid ya no trabajaba en la villa. Se detuvo en la puerta del jardín y sintió un extraño vacío en el pecho. Miró a su alrededor y sintió que el corazón se le apretaba involuntariamente. Él se había ido, y con él se había ido una parte de su vida que tanto apreciaba. Corrió hacia la casa principal, con la esperanza de que solo hubiera sido un malentendido. Al entrar, lo vio a él, Michael, sentado detrás de su escritorio, con aire de negocios y una expresión severa en el rostro. Sus pasos se detuvieron al verle. Él lo sabía. Sabía que ella estaba aquí para descubrir la verdad, y ya no intentó ocultar su victoria. Sus ojos se encontraron con los de ella, y sintió el escalofrío de su mirada penetrar directamente en su alma. «¿Dónde está Leonid?», preguntó tratando de ocultar la ansiedad en su voz. Mijaíl no respondió de inmediato. Levantó la vista lentamente, con el rostro impenetrable, como si estuviera encerrado en una jaula de hierro desde dentro. La estudió con una expresión como si estuviera decidiendo qué hacer con ella. «No debiste hacerlo, Olga», dijo al fin, sin emoción en la voz. «Sabes que no puede haber futuro con ese hombre. Sabes que siempre he querido solo lo mejor para ti.
Olga sintió que las palabras de su padre penetraban en su alma, pero ya no era la misma. Apretó los puños y las lágrimas brillaron en sus ojos. Aunque intentó mantener la compostura, todo lo que antes había sentido como algo real, ahora le parecía tan frágil y vulnerable. ¿Dónde está?, repitió con gélida determinación. Su padre exhaló y finalmente reveló la verdad. Ya no trabaja aquí. Le he despedido y no volverás a verle. Se acabó. Como salidas de la nada, estas palabras la golpearon hasta la médula. Olga se quedó inmóvil, incapaz de creer que su vida estuviera cambiando tan rápida y despiadadamente. ¿Cómo había podido ser tan vulnerable? ¿Cómo pudo permitirse creer que su amor por aquel hombre acabaría en nada? Su mente, llena de confusión y dolor, intentaba averiguar qué debía hacer a continuación. Pero en ese momento se dio cuenta. No podía seguir formando parte de ese mundo en el que sus sentimientos eran ignorados, en el que solo tenía que seguir los deseos de su padre. No tienes derecho a decidir por mí, dijo por fin, con la voz llena de dolor, pero con determinación. No puedo quedarme en esta casa donde no se me escucha. Mijaíl sonrió con ligero desprecio, y sus ojos se nublaron de irritación. No entiendes nada, Olga. No sabes cómo funciona el mundo. Todo lo que hago, lo hago por ti. No ves lo que pensarán los demás cuando se enteren de tu comportamiento. ¿Cómo vas a mirar a la gente a los ojos si sigues relacionándote con ese hombre? Las palabras le oprimieron el pecho, pero no podía rendirse. Era el momento en que sentía que debía dar un paso hacia su libertad. Aunque fue doloroso y le dio miedo, se dio cuenta de que ya no viviría según las reglas de su padre. No viviré en una jaula, dijo, tratando de contener el temblor de su voz. Me voy, Mijaíl. Sus palabras flotaron en el aire, y su padre, por un momento, guardó silencio. Pero entonces su rostro volvió a adoptar una expresión gélida. Te equivocas, dijo en voz baja. No irás. Será tu error, Olga. No podía quedarse más tiempo en aquella casa. Aquel día había sido un punto de inflexión. No podía seguir formando parte de un mundo construido sobre valores que le eran ajenos. Todo lo que buscaba era amor y aceptación. Y ahora sabía que ni su padre ni toda la riqueza de esta casa podrían darle lo que deseaba. Olga recogió sus cosas y abandonó la casa, dejando tras de sí la fría mirada de Michael. Pero a pesar de sus amenazas, ya no tenía miedo. Se sintió con fuerzas para tomar una decisión, y aunque le esperaba lo desconocido, no tenía intención de dar marcha atrás. Cuando Olga se marchó de casa, el mundo que la rodeaba le pareció nuevo y aterrador. Todo su mundo anterior, lleno de muros dorados y reglas estrictas, le parecía lejano, insignificante. Ni siquiera podía creer que hubiera dado ese paso. Un paso hacia lo desconocido, pero un paso que en algún momento supo que tenía que dar. Cada día en la casa Romanov había sido como un cautiverio para ella, y ahora que la había abandonado, sentía como, a pesar de su miedo y su incertidumbre, se había hecho libre. Pero la libertad, como todo don precioso, no era tan fácil ni tan despejada como ella había imaginado. Olga alquiló un pequeño piso en Valencia, una ciudad pequeña pero acogedora que se convirtió en su nuevo hogar. Eligió un lugar cerca de un parque, entre calles tranquilas, donde nadie conocía su apellido ni su pasado. Este pueblo estaba tan alejado de la vida que había dejado atrás que sintió que nadie la encontraría aquí. Pero, a pesar de ello, la ansiedad constante nunca la abandonó. Seguía sin poder quitarse de encima la sensación de que había una sombra invisible detrás de ella.
la sombra de su pasado, de su padre, que siempre la vigilaba a cada paso. La primera noche en el nuevo piso fue dura. Olga se sentó en el sofá, mirando al vacío. Intentaba comprender qué le ocurriría ahora. No tenía trabajo, ni ingresos estables, y de su vida pasada solo le quedaban recuerdos de puños dorados en los vestidos y cenas en restaurantes caros. Estaba dispuesta a desprenderse de esas cosas, pero ahora se enfrentaba a una realidad completamente nueva. Toda su fuerza interior se dirigía a aceptar este cambio, pero había tantos terrenos inexplorados por delante que incluso en sus propios pensamientos a veces se preguntaba si merecía la pena seguir luchando. El siguiente paso que dio Olga fue abrir una pequeña cafetería. No podía estar inactiva mucho tiempo. Necesitaba encontrar algo que le diera un propósito. La idea de crear un lugar acogedor donde la gente pudiera venir, disfrutar de una taza de café y charlar, nació en su mente incluso antes de salir de casa de su padre. Veía esta cafetería como un reflejo de sí misma. Sería como ella quisiera que fuera. No habría normas estrictas, ni presiones. Aquí podría ser ella misma. Cada día se acostumbraba más al nuevo ritmo de vida. Olga estaba renovando la cafetería, eligiendo muebles, comprando comida y preparando el menú. Un nuevo fuego se encendió en sus ojos, un fuego del que carecía en la casa Romanov. Podía crear algo propio, sin mirar las expectativas de los demás, sin miedo a que alguien le dijera cómo vivir su vida. Olga se dio cuenta de que ahora no era solo la hija de Mijail Romanov, era su propia señora, y esa era la mejor sensación que había tenido nunca. Mientras tanto, Leonid había regresado a su pueblo natal como había prometido, refugiándose en las sombras de la vida pueblerina. En la pequeña aldea donde había crecido, volvió a trabajar en su huerto, pero ahora tenía una nueva forma de ver el mundo. Trabajaba, plantaba nuevas plantas, cuidaba las flores, los árboles y los arbustos, pero su alma añoraba a Olga. Sentía que su vida se vaciaba sin ella. Sabía que su vínculo se había roto, que ahora su relación había cambiado para siempre. Pero la chispa del amor por ella seguía ardiendo en su corazón. No podía olvidarla. Su cara, sus ojos, su risa ligera cuando paseaban por el jardín, hablando de la vida y del futuro. Un día, al cabo de un par de semanas, Leonid decidió que no podía seguir alejado de Olga. Sentía que la necesitaba, que sus caminos aún no estaban completos. No sabía cómo reaccionaría ella a su regreso a su vida, pero sabía una cosa: tenía que intentarlo. Era un riesgo, pero estaba dispuesto a correrlo por ella. Decidió que iría a Nats a buscarla, sin expectativas, sin grandes esperanzas, pero con determinación. No quería perderla. Sabía que había sufrido mucho y quería estar a su lado, ayudarla si lo deseaba. Leonid se quitó los guantes de trabajo, reunió algo de dinero y a la mañana siguiente cogió un autobús a Valencia. En Valencia, Olga estaba inmersa en los preparativos para la apertura de su cafetería. No se daba cuenta de que el tiempo pasaba volando y de que sus nuevos empeños la absorbían por completo. Olga ya pensaba que todo lo que había pasado solo había dejado un lugar vacío en su corazón. Estaba acostumbrada a avanzar sin mirar atrás, aunque el pasado no la dejara marchar. Pero su corazón seguía recordando a Leonid, y en las noches más tranquilas, cuando estaba sola en su nuevo piso, se acordaba de él. No podía olvidar su amabilidad, su capacidad para escuchar y apoyar, su habilidad para estar a su lado cuando lo necesitaba. Pronto volverían a encontrarse.
Y aunque ese momento estaba lleno de emoción e incertidumbre, Olga sentía que paso a paso volvía a ser ella misma. Pero por ahora, su camino estaba lleno de senderos inexplorados. Una cosa estaba clara: ahora estaba preparada para construir su vida por sí misma, y quizá algún día Leonid formara parte de este nuevo mundo. Olga estaba de pie junto a la ventana, mirando a la calle, donde una ligera brisa agitaba las hojas otoñales. Las estaciones cambiaban, y su vida también. Todo parecía nuevo, pero cada día sentía más el vacío que le quedaba tras abandonar la casa de los Romanov. Construyó una nueva vida como pudo. Abrió un café, lo amuebló a su gusto, lo llenó de luz cálida, que se convirtió en su fortaleza personal. Pero aún así, no podía quitarse de encima la sensación de que partes de su alma del pasado tiraban de ella. Cada día en el café era un nuevo paso adelante. Olga aprendió a ser independiente y a tomar decisiones sin tener en cuenta las opiniones de los demás. Sin embargo, su alma, presa de las expectativas de su padre, la atormentaba a menudo, haciéndola sentir como una traidora. Se dio cuenta de que Mijail nunca la perdonaría, de que su frialdad y su control eran una parte de su vida con la que tendría que aprender a vivir. Olga estaba sentada ante su escritorio, intentando concentrarse en sus órdenes, pero sus pensamientos nunca abandonaban a Leonid. En sus cartas, que ella ocultaba a todo el mundo, podía sentir su cariño, amor y comprensión, que tanto echaba de menos. Pero a pesar de ello, Olga sabía que no era tan fácil volver con él. Había cambiado, y no solo exteriormente. Su mundo interior, devastado por su ausencia, no era el mismo. No podía empezar de cero sin recordar los errores del pasado. Ya no era la chica que dejaba que las decisiones de su padre afectaran a su vida. Sin embargo, a pesar de sus dudas, Olga sentía que su vida no estaría completa sin él. Él era quien la veía de verdad, quien comprendía que tras la máscara de sofisticación se escondían la inseguridad y el dolor. Leonid era quien le traía la paz, y tal vez fuera con él con quien pudiera empezar una nueva vida. Y entonces, una mañana, cuando sus manos ya no parecían capaces de sostener una taza por el cansancio, recibió una carta. Estaba escrita con letra pulcra y algo insegura, que ella reconoció enseguida. Leonid le había escrito, y sus palabras estaban llenas de dolor, pero había esperanza en ellas. Quería verla, hablar con ella, comprender si era posible restaurar lo que había sido destruido. Olga no pudo sino responder. Esta carta se convirtió para ella no solo en un mensaje, sino en una invitación a la que no pudo evitar responder. Sus palabras le llegaron al alma, y, aunque estaba vacía por dentro, sabía que lo único que le quedaba era encontrarse con él. Pero ¿cómo era posible? ¿Cómo podía perdonarse a sí misma por dejar que todo sucediera? ¿Cómo perdonarle a él por haber hecho imposible su amor? La respuesta era sencilla, aunque no fácil. Olga se dio cuenta de que, para seguir adelante, tenía que perdonarse a sí misma. Así que tomó una decisión. Se dirigió hacia su nuevo otro, hacia otro mundo en el que sus sentimientos y experiencias no estaban bajo el control de su padre. A pesar de sus dudas, fue al encuentro de Leonid. Cuando llegó al lugar del encuentro, su corazón latió deprisa. Él ya estaba allí, sentado a la mesa como antes en el jardín, con una ligera confusión en los ojos. No era el mismo Leónidas que había conocido antes. Había cambiado, y ella también. Pero en sus ojos seguía viendo la luz que ella recordaba. «Hola», dijo él, levantándose cuando ella se acercó. Parecía un poco perdido, igual que ella, pero en su voz
No había ningún juicio, solo una tranquila aceptación. Me alegro de que hayas venido. Olga se sentó a su lado, sin saber qué decir. No le salían las palabras, como si aún no estuviera preparada para esta conversación. Pero Leonid, como siempre, fue paciente. Se limitó a sentarse a su lado, sin meterle prisa. Leonid, yo no sé qué va a pasar ahora, comenzó por fin. No puedo olvidar lo que pasó entre nosotros, pero es demasiado complicado. No puedo volver contigo y empezar donde lo dejamos. Leonid asintió. Su rostro permanecía tranquilo, aunque podía ver el dolor en sus ojos. Comprendía lo difícil que era para Olga dar este paso, lo difícil que era para ella volver a la vida que una vez habían soñado construir juntos. Lo sé, Olga, lo sé. Las cosas han cambiado y no te pido que vuelvas atrás. Solo quiero que sepas que estuve y estaré siempre a tu lado si lo necesitas. Se le encogió el corazón. Aquellas palabras parecían tan sencillas, pero ocultaban la profundidad de sus sentimientos por ella. Olga sintió que sus muros, que había levantado durante tanto tiempo, empezaban a desmoronarse. No podía creerlo, pero era exactamente lo que estaba buscando. Un simple reconocimiento de que, a pesar de todo, podían estar el uno para el otro si querían. Yo tampoco puedo olvidarlo, Leonid, respondió ella en voz baja, con la voz temblorosa por la emoción. Pensé que era el final, pero ahora me doy cuenta de que no es tan sencillo. Los dos hemos pasado por muchas cosas, y no sé qué va a ser de nosotros, pero estoy dispuesto a intentarlo. Era el comienzo de una nueva etapa, quizá la más importante. No había mucha certeza en su conversación, ningún plan claro para el futuro, pero ambos sabían que cada uno de ellos estaba dispuesto a intentar construir algo, por pequeño que fuera, pero real. Era el comienzo de un largo viaje, un viaje de perdón y aceptación.